Estimados alumnos, vamos a hablar de la derivada de una función. Lo que vamos a ver aquí en este primer problema va a ser hallar un punto de la función y igual a x al cuadrado más x más 1 en el que la tangente sea paralela a la recta y igual a 3x menos 7. ¿Cómo vas a encontrar la solución? Lo primero que vamos a tratar de hacer es la gráfica de la función. Para eso solamente vamos a hallar el vértice de la parábola y vamos a trazar una parábola que abre hacia arriba, ya que el primer coeficiente que acompaña al término cuadrático es positivo, por lo tanto va a abrir hacia adelante. ¿Cómo es el vértice en una parábola? B es igual, tiene componentes h, k, donde la primera componente es igual a menos b sobre 2a. Y la función evaluada en ese punto menos b sobre 2a sería el valor para k, ¿no? Y ese sería el vértice. Entonces, ¿quién es b? Es el coeficiente, el valor numérico que acompaña la variable lineal. ¿Quién es a? Es el coeficiente que acompaña la variable cuadrática. Por lo tanto, mi vértice va a ser igual a ¿quién? H sería igual a, como he dicho, a menos b sobre 2a, me quedaría menos 1 sobre 2 veces a, 2 por 1 me queda simplemente 2, y este sería menos 1 medio. Cuando quiero hallar el valor de k, ¿a qué va a ser igual? A reemplazar la función en ese punto. Por lo tanto, pues reemplazo acá y me quedaría menos 1 medio elevado al cuadrado más menos 1 medio más 1. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Equivalente a 1 cuarto menos 1 medio más 1. Si simplificamos acá, lo que nos estaría quedando entonces va a ser 3 cuartos, ¿verdad? Entonces ahí desarrollamos y nos queda que 3 cuartos. Entonces mi vértice está formado por menos 1 medio, primera componente, y 3 cuartos, segunda componente. Ese punto es el que ubicamos en el plano cartesiano, y de acuerdo a eso es que nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Tenemos acá menos 1 medio, voy a colocar acá el 3 cuartos y acabo de colocar la unidad. Para poder ubicarme acá va a estar mi vértice, entonces voy a poder hacer la gráfica de mi función, la parábola que abre hacia arriba. Entonces esa sería mi parábola. Por esa parábola va a pasar, me dice, una recta tangente a un punto que quiero encontrar. En ese punto quiero encontrar un punto por donde pasa la recta tangente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tratar de buscar una recta tangente tal que en un punto determinado, por un punto determinado, que todavía no lo conozco, quiero ver cuál es ese punto con componentes x sub 0, y sub 0, por donde pasa la recta tangente, que sea paralela, me dice, a la recta que me están dando, R sub 1. ¿Y quién es esta recta R sub 1? Es la recta que me están dando acá, ¿ve? Y igual a 3x menos 7. Pero esta recta R sub 1 tiene la forma de la ecuación de una recta punto pendiente, donde mi primera componente viene a ser mi pendiente, o sea, mi primer coeficiente, el número que acompaña la variable lineal viene a ser la pendiente, y el término que está quedando en forma independiente es el valor de la ordenada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Que esta recta que me están dando tiene como pendiente al valor 3. Entonces sé que su pendiente de esta recta R sub 1 es igual a 3. Pero me decían que R sub 1 debe ser paralela a la recta tangente que quiero encontrar. Por lo tanto, quiere decir que cuando son rectas paralelas, sus pendientes son iguales. La pendiente de la recta tangente va a ser igual a la pendiente de la recta R sub 1. Entonces quiere decir que la pendiente de la recta tangente es igual a 3. ¿Qué quiere decir la pendiente de la recta tangente? Nosotros habíamos estado viendo en la definición de la derivada que la pendiente de la recta tangente significa la derivada de mi función evaluada en un punto.
que justo es la primera componente del punto que quiero encontrar. Y ahí ya puedo darme cuenta entonces que si me están dando una función y igual a x al cuadrado más x más 1, cuando la derivo va a ser igual a 2 veces x más 1. Y esta es la que yo tengo que evaluarlo en el punto x sub 0. Y sé por lo que acabo de indicar que me están dando como dato que debe ser paralela a la recta R sub 1, entonces quiere decir que acá trato de encontrar en esta igualdad el valor de x sub 0 y me estaría quedando entonces que 2x sub 0 va a ser igual a 2 porque el 1 está pasando al otro lado a restar y me está quedando que el x sub 0 es igual a 1. Este x sub 0 igual a 1 entonces sería la primera componente del punto que quiero encontrar por donde pasa la recta tangente. Si R sub x sub 0 es igual a 1, entonces el y sub 0, ¿cómo lo voy a conseguir? Simplemente reemplazando mi función en el punto x sub 0 que acabo de encontrar. Es decir, van a reemplazar en la función de grado 2. Entonces tengo x al cuadrado. Lo voy a hacer acá aparte y después ya lo reemplazo acá abajo nada más, ¿ya? Entonces y sub 0 aquí está siendo igual al valor de 1 elevado al cuadrado más 1 más 1, entonces y sub 0 me está dando igual a 3, entonces acá lo voy a reemplazar. Y voy a darme cuenta ahora que tengo que la segunda componente es 3, por lo tanto el punto que quiero encontrar es el punto con componentes 1,3. Por ese punto 1,3 está pasando una recta tangente que es paralela a la recta y igual a 3x menos 7, ¿ya? Entonces la recta la puedo también haber graficado ahí y me puedo haber guiado, ¿no? Trabajando con sus respectivas intersecciones con el eje X y con el eje Y. Entonces el punto va a ser igual a punto cuyas componentes es 1,3. Ese es el punto que me están pidiendo. Veamos otro ejemplo también de aplicación. Y acá vamos a ver, dice una empresa que fabrica bicicletas ha determinado que un empleado nuevo puede ensamblar M bicicletas por día, después de 2 días de capacitación, donde M respecto de es igual a 100D al cuadrado y sobre 3D al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que no debo perder de vista? ¿Quién es mi variable? Que es la de letra D y me indica los días de capacitación. ¿Qué me piden en A? En A me piden encontrar la función de tasa de cambio para el número de bicicletas ensambladas con respecto al tiempo. Función de tasa de cambio. ¿Qué me dice la función tasa de cambio? Debo recordar que eso no es otra cosa que la derivada de una función. Entonces lo que me están pidiendo es encontrar la función derivada. Y me doy cuenta que estoy en un cociente de funciones. Por lo tanto, por regla de la división de dos funciones, esto voy a volver a enunciarlo acá, la división de dos funciones, su derivada va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función. Todo esto sobre la segunda función al cuadrado. Esta regla que acabo de enunciar es la que voy a trabajar acá. Entonces lo que me estaría quedando acá es que voy a tener que decir la derivada de la primera función, que es 100D al cuadrado, por la segunda función, que es 3D al cuadrado más 10, menos la primera función, que es 100D al cuadrado, por la derivada de la segunda función. Todo esto está sobre la segunda función 3D al cuadrado más 10 elevado al cuadrado. Comenzamos entonces a derivar 100D al cuadrado por propiedad de la regla de la potencia, me estaría quedando 200D, que multiplica a 3D al cuadrado más 10, menos 100D al cuadrado,
que multiplica a la derivada de 3d al cuadrado más 10. Su derivada es 6d. Y de la constante 10 es 0, por lo tanto simplemente queda eso. Todo esto está sobre la función 3d al cuadrado más 10 elevado al cuadrado. Acá voy a tratar de simplificar, y esto a qué va a ser igual. Multiplico 200d con cada uno de los términos del segundo factor y me estaría quedando 600d al cubo más 2000d. En el otro caso me está quedando, multiplicamos y me estaría quedando menos 600 d al cubo sobre la segunda función elevado al cuadrado. Entonces esto simplificando, porque ahí vamos a eliminar el 600d al cubo, que es positivo y negativo, solamente me está quedando entonces como resultado de mi derivada, que va a ser equivalente a 2000d sobre 3d al cuadrado más 10. Entonces esta sería mi función que me determina la tasa de cambio para el número de bicicletas ensambladas con respecto al tiempo. Ya. En el ejercicio B, lo que me están pidiendo ahora es encontrar cuál es esa tasa de cambio cuando equivale a 2. Eso es lo que me están pidiendo ahora. ¿Cuál es la tasa de cambio cuando equivale a 2? Es decir, cuando se ha dado 2 días de capacitación. ¿Sí? Entonces, lo que estaríamos viendo ahora es que vamos a tener que reemplazar. ¿Ya? Vamos a tener que reemplazar en la función que acabamos de encontrar. Entonces vamos a trabajar ahí, solamente reemplazando, y vamos a colocar los valores numéricos. Entonces empiezo reemplazando, es decir, ¿dónde voy a reemplazar? En la función que habíamos encontrado hace un momento, en la función tasa de cambio. Entonces tengo 2000 por 2 días, por 2 sobre 3 por 2 elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado. Si reemplazamos, entonces me está quedando 4000 sobre 22 al cuadrado. Por lo tanto, 4000 sobre 484, ¿verdad? Entonces, ese valor de 4000 entre 484 es equivalente a 8,264. Solamente voy a trabajar con 3 cifras decimales. Entonces, cuando me dice que interprete, porque acá solamente encontré un valor numérico, pero cuando me dice la interpretación, ¿a qué se refiere? A que yo sepa poder decir con un enunciado verbal o una proposición lo que significa este valor numérico que acabo de encontrar. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir acá? Que la tasa de cambio para el número de bicicletas ensambladas es de 8,264 o 8,264 milésimos después de 2 días de capacitación, porque este resultado que estamos obteniendo es el resultado de la tasa de cambio después de 2 días de capacitación. Entonces eso sería la interpretación para nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces cualquier otra duda lo podemos ver ya en clase, ¿no?